Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a saludar y a agradecer enormemente a la doctora Rosana Reguillo que nos tome esta llamada. La doctora Rosana Reguillo es profesora investigadora del ITESO, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, y ha sido profesora en distintas universidades de México y otras partes del mundo, y es reconocida por sus estudios justamente sobre violencias estatales, violencias criminales, especialmente en contra de jóvenes. Y estamos sumamente agradecidos, Rosana Reguillo, que aceptes conversar con nosotros para conocer tu lectura, tu análisis de lo que representa el rancho Izaguirre y toda esta situación de violencia que estamos viviendo en el país. Buenas tardes, Rosana Reguillo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, qué gusto estar nuevamente en estos micrófonos y quedo a sus órdenes para que veamos por dónde empezar. Sí, Rosana, pues, ¿qué te evocó, digamos, esta noticia, este acontecimiento? No es el primer campo de exterminio o campo de entrenamiento que se conoce en el país, y sin embargo, pues la difusión de este caso ha impactado de una manera significativa en la sociedad mexicana, y me gustaría conocer tu lectura, tu análisis de por qué crees que ocurrió esto y qué significa el Rancho Izaguirre en la larga historia de esta pues era de violencias que tenemos en el país, Rosana. Claro, mira, yo creo que lo que hizo este rancho, esta revelación que fue, digamos, que ya en la línea de tiempo tendríamos, digamos, que volvernos a detener la primera visita, si fue en septiembre, hay evidencia que parece que fue un poco antes, en fin, pero no me voy a detener en las minucias, sino justamente en la entrada al rancho del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que hace una cosa que hoy es posible por la tecnología, el llamado streaming, y hace un en vivo, lo que en Facebook se llama en vivo. La transmisión en vivo que hizo este colectivo, estas madres, estos familiares, estos voluntarios, fue demoledor, porque tú ibas escuchando el aliento el entrecortado de la persona que iba narrando, y al mismo tiempo también Ulises Ruiz, el fotoperiodista, también hizo un en vivo, iba narrando el horror que iban encontrando al caminar. Entonces no había manera, este acompañamiento, ¿no? Esta cámara que nos permitió entrar a todos los que vimos en vivo la transmisión, yo la vi en el momento, pero también de personas que la vieron diferida o que vieron fragmentos pasados por los medios de comunicación en días posteriores, es brutal porque no te permite mirar hacia ningún otro lado. Claro. La evidencia es fundamental. Entonces ahí se produce una primera operación de sentido que va a ser muy difícil que el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, se olvide o trate de pasarse la página y decir aquí no pasó nada. Entonces ahí hay un primer elemento simbólico, antropológico, de carácter muy fuerte. Un segundo elemento fue la pila de los zapatos, Sí, ¿no? Que exacto. si se los quitaron para darles botas, que si los extermina. Creo que la discusión no es probar científicamente que los habitantes de esos zapatos ya están en la sierra o en otros lados, sino el tema de ver esa cantidad de tierra, de lodo acumulado, de objetos arriba de los zapatos. Eso te habla, digamos, de una economía criminal que está sustentada en los cuerpos. Y eso ya no puede ocultarse de ninguna manera. Entonces, mi lectura, ya venía yo pensando estas cosas de tiempo largo, ¿no? Pero en el último tiempo he estado tratando de entender esta nueva etapa de lo que podemos llamar el reclutamiento forzado, ¿no? Y es pensar en esta maquinaria, en esta economía criminal, que es una economía criminal, financiera, política, es una industria muy poderosa, ¿no? Que también opera, digamos, a la luz del día, ¿no? Eso tampoco podemos obviarlo. Entonces, una maquinaria tan
fuerte como esta, indudablemente necesita cuerpos para poder seguir funcionando, ¿no? Para que su economía pueda sobrevivir y mantenerse, necesita de cuerpos jóvenes. Los datos ahí están, Rubén. Los datos nos dicen cómo de entre el 2019 y el 2024 la desaparición de jóvenes entre 15 y 29 años aumentó el 26%, ¿no? Entonces, Así es. estos cuerpos jóvenes están alimentando esta maquinaria de muerte, ¿no? En sus distintos órdenes. Entonces, tú imagínate lo que significa el control mafioso del territorio, lo que necesitan, cuerpos de élite, sicarios, cocineros, limpiadores, choferes. O sea, esto te habla de una operación gigantesca que lo que hace el Rancho Izaguirre es volverla evidente, ¿no? Exactamente. Tienes años estudiando esta maquinaria, lo llamas necromáquina, Rosana ¿Es Reguillo, en correcto? un libro Uh-huh. que publicaste, me parece, hace unos 4 o 5 años. Y pues en este sentido me gustaría como abundar más, porque es tan peculiar, no sé si estoy en lo correcto, la violencia en México comparada con otros países. ¿Por qué aquí, digamos, hay tantas desapariciones, tantos homicidios? ¿Es solamente una explicación porque está asociada al crimen organizado o hay otro tipo de explicaciones que nos puedas ayudar a comprender, Rosana? Claro, mira, yo creo que por un lado es evidente que el crecimiento del llamado crimen organizado en este país en el transcurso de los últimos 10, 12 años ha sido absolutamente exponencial. Esto es sin duda. Entonces, digamos, hay una articulación eh, lógica, ¿no?, entre el incremento de la violencia y la disputa por el control de los territorios y de los negocios, ¿no? Eso te explicaría en buena parte el crecimiento de las desapariciones que están vinculadas, como te digo, al sostenimiento de una estructura criminal de envergadura gigantesca. Pero también no debemos obviar que hemos ido deslizándonos como sociedad mexicana hacia, no me gusta llamarla narcocultura, porque me parece que es como darle un Estatus. estatuto, Ujú. ¿verdad? Un estatuto que deberíamos, digamos, por lo menos problematizar. Pero a Exacto. falta ahorita de una palabra o de un concepto que sea mucho más claro. Por eso la idea de la necromáquina me parece más potente, pero nos hemos deslizado hacia una configuración simbólica a nivel de los imaginarios, a nivel de nuestras relaciones cotidianas, que están sustentadas en la violencia como lengua franca, ¿sí? Así como el latín en su momento fue la lengua franca que se utilizaba en Europa, en diferentes regiones para dirimir conflictos y todo. Ahora la La lengua violencia. franca es la violencia en esta ciudad, entonces en este país. Entonces tú tienes, por ejemplo, casos que me han dolido profundamente en los últimos años. El caso de los niños en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, que es de 12 o 11 años, que secuestran a una criatura de 6 jugando a los narcos, lo matan, lo lapidan, lo entierran vivo, le echan un perro muerto encima. Esto te habla de la penetración de una cultura de la muerte que es brutal, es brutal. El caso de las niñas, ¿no? De una de ellas padecía bullying, y la otra que la bulleaba, ¿no? Le pega en donde están, se me fue ahorita el nombre de las ruinas famosísimas cerca en el Estado de México, se me fue ahorita el nombre. Teotihuacán. Teotihuacán, perdón, Teotihuacán. Ujú. En una comunidad empobrecida, esta criatura agarra una piedra y empieza a darle de golpes a la niña bulleada y todos los compañeros, dale, 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 Grabando además. ajá, y grabando, ¿no? Es segundo dato, eso te habla del ablandamiento de cualquier frontera ética, ¿no? O sea, que están viviendo los chavos. Tienes el caso que también fue muy circulado,
de los niños disfrazados de narcos en un desfile, en una fiesta de una primaria en algún lugar de una ciudad del norte, no recuerdo cuál, y los maestros festejando con narcocorridos, ¿no? O sea, el problema no es el narcocorrido, el problema es lo que se configura alrededor de esta idea de que la vida no importa y que yo puedo tomar lo que yo quiero a la hora que yo quiero y porque puedo hacerlo y que no haya consecuencias. De hecho, se ha Entonces, vuelto como muy común una amenaza, te voy a levantar o te voy a desaparecer, dichos por exactamente, policías o incluso por particulares, ¿no? así es correcto. Y la violencia digital cada vez, eh, Claro. pues no cada vez más horrible, siempre ha estado horrible, pero es una cosa terrorífica. Entonces a mí esto me parece que te habla de dos cosas que para mí son centrales. Por un lado, la impunidad que Exacto. ha ido creciendo. Y esto aquí sí no hay más responsables que el Estado, los gobiernos en sus distintos órdenes, federal, estatal, municipal y de pequeñas comunidades, porque no pasa nada. O sea, tú puedes estacionar, voy a poner un ejemplo que parece tonto, pero puedes comerte una calle y construir tu casa 10 metros fuera de tu límite y no sucede nada, ¿no? Puedes balear a tu vecino y no sucede nada. Entonces, creo que esta impunidad, ¿no? Que está documentada, no tengo el dato a la mano, pero de los casos que llegan que se denuncian y llegan a la justicia, solamente de alrededor del 5% se resuelven, ¿no? Entonces, claro, todo esto va ablandando los límites, va ablandando las fronteras entre lo posible, lo permitido y lo que no sería absolutamente permisible de ninguna manera, ¿no? Así es. Y por el otro lado, te habla también de esta cultura, ¿no? Que el crimen organizado propició en buena medida, pero que se fue alimentando de aspiraciones, de consumos suntuarios, del poder, ¿no? O sea, el poder se ha convertido en este país en un mal terrible, ¿no? Que todo el mundo quiere ser más poderoso que el otro. Y eso me parece que es gravísimo. ¿Qué tal, Rosana Reguillo? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. ¿Qué tal, Jesús? Igualmente, un gran Gracias. placer. Quería hacerte un par de preguntas. Una es, Sí, ahorita justo en lo que venías hablando, impunidad y ese aspiracionismo, digamos, y el tema del poder, esos son claves para entender también lo que ocurrió el fin de semana acá en el auditorio Telmex, donde se hizo una banda, hizo un homenaje al líder del cártel Jalisco, y lo que más me sorprende, digamos, más allá del tema de la organización o los promotores, es la reacción del público, celebrando aquello cuando estamos en este medio de este contexto, en el epicentro, acá en Jalisco, de la violencia y la desaparición de personas. totalmente, Jesús. Qué bueno que tocas el tema, porque realmente yo quedé muda cuando me pasaron el video, una periodista amiga de lo que estaba pasando y yo quedé casi en shock, ¿no? Porque es muy difícil, ¿no? Entender que viniendo del horror y del dolor que venimos caminando estas últimas semanas, del acompañamiento a las madres, de tratar de poner el cuerpo para defenderlas de los ataques horrorosos de los medios, que se dicen medios, ¿verdad? De esos influencers que no tienen ética alguna. Es muy, muy lastimoso ver lo que pasó ahí. Pero yo creo que tocas un tema que es fundamental, que es la confabulación, la articulación entre esta oferta, ¿no? de sentido, de pertenencia, y la complicidad de la gente, la Uh -huh. complicidad de los consumidores, Uh -huh. que de una manera totalmente inconsciente o consciente, vaya uno a saber, se ponen a festinar esta cuestión. Okay. Pero ahí indudablemente se configura un delito, porque ahí hay lana de por medio y además es muy loco que sea después de las pocas semanas del rancho que se pretende hacer este lavado de cara del señor
que administra la muerte en amplias regiones del país, ¿no? Sí. Entonces es muy grave. Y te habla de lo mismo, Jesús, ¿no? De una cultura que nos alcanzó y donde la vida, si no es la mía, deja de importar. Terrible, sí. Ahora, entiendo por lo que leo, digamos, algunas personas se acercan al cártel, los jóvenes sobre todo, digamos, de manera voluntaria. Leíamos hace rato un estudio, una nota que se publicó, pero muchos otros son captados de manera forzada bajo ofertas de trabajo engañosas. En ese aspecto quería preguntarte, ¿cómo está influyendo la precarización laboral, los Claro. bajos empleos que se ofrecen a los jóvenes, las pésimas condiciones de trabajo en la economía formal que esté llevando a muchos, digamos, a sentirse atraídos por estas ofertas de trabajo, ya sea bajo engaño o no? Claro, no, indudablemente yo creo que sí hay un elemento, digamos, de muchos jóvenes que se sienten muy atraídos, no solamente por la oferta eh, laboral, ¿no? O sea, si me permiten, voy a ser un poquito académica, Ujú. pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Un filósofo, psicoanalista francés, Deleuze, hablaba del deseo. Y cuando yo leí su formulación en un libro gordísimo, gordo de número de páginas y gordísimo en contenido, él decía que yo no deseo el objeto, sino lo que yo deseo, y él ponía varios ejemplos, es el paisaje que ese objeto proyecta de mí mismo ante los demás. Y creo que aquí estamos justamente frente a eso. Y hablamos de que estos chavos se involucran de manera voluntaria. Ahí hay un deseo, Jesús y Rubén, el deseo de proyectar un paisaje de poder, Así es. del armamento, de la troca, de los dólares, del traje negro, De de decidir muerte y vida, ¿no? exactamente. Entonces, ese elemento del deseo es lo que a mí me parece que la autoridad no entiende de por dónde va, ¿no? Y que además me parece que tampoco quieren entender demasiado. Todo lo quieren resolver con leyes y reformas a la Constitución o con prohibiciones, ¿no? Entonces me parece que por ahí no va. Entonces, sí, por un lado tienes esta dimensión que tenemos que aceptar y tenemos que entender. Pero por el otro lado, tenemos que entender también que estamos frente a cruzamos la línea de pobreza extrema en jóvenes hace muchos años. O sea, más del 50% de la juventud mexicana vive por debajo de la línea de pobreza extrema. Y esto te habla de comunidades totalmente abandonadas. Yo hice mucho trabajo de campo en Michoacán en los tiempos duros bueno, siguen siendo, ¿verdad? Pero en los tiempos de los templarios. Y, y para mí era sorprendente llegar a pueblitos en mi trabajo de campo, mi trabajo etnográfico, donde lo más parecido a la figura del Estado era un pobre maestro, ¿no? En un aula hecha con materiales hechizos todos, con un pizarrón verde, ¿no? De esos que ya no se usan, de esos donde dibujas con gis blanco y ya no se puede ver porque es un palimpsesto, está escrito y escrito y escrito. Eso era el Estado. No había un policía, no había una oficina, no había un registro civil. Entonces, esto te habla de un abandono, pero gigantesco, ¿no? Entonces, me parece que aquí estamos hablando de políticas de Estado. Indudablemente, me parece que tanto el reclutamiento forzado como o el ser reclutas voluntarios que aceptan someterse a esa brutalidad de entrenamiento y luego convertirse a su vez en sicarios, pues te habla no solamente de la pérdida, repito, de una guía ética, sino te habla de asumirse ellos mismos como cuerpos desechables, Claro. cuerpos que no importan.
Rosana, finalmente quería preguntarte si ves, digamos, toda esta reacción, toda esta justificada indignación que ha generado en la sociedad mexicana, el rancho Izaguirre, este centro de exterminio, una posibilidad de por fin encarar esta violencia, o el Estado otra vez la va a administrar y seguiremos igual. ¿Cuál es tu perspectiva y Mira, tu esperanza? yo estoy todavía en la fase de pensar que es posible. Es decir, creo que Izaguirre abrió una grieta importantísima, muy difícil de cerrar, pero es una grieta, o sea, no es una carretera la que se nos abrió ahí, no una brecha suficientemente amplia para poder transitar sobre ella. Pero la grieta ahí está, y yo creo que el Estado va a tratar, digamos, de administrar el infierno, como dice Sicilia, ¿no? Ujú. Pero depende de nosotros como sociedad, como periodistas independientes, críticos, como académicos, académicas, como sociedad organizada, como organismos de derechos humanos. Este, o sea, hay que elevarle el costo al gobierno, hay que elevarle el costo y donde más les duele es en lo electoral, ¿no? Entonces, estamos lejos todavía de los temas electorales, bueno, viene el judicial, Uh-huh. pero creo que subirle el costo al poder va a ser importante. Me sorprende la última encuesta que acaban de revelar de la altísima aceptación de la presidenta, y gente que al mismo tiempo, arriba del 80 y tantos por ciento, se dicen estar informados sobre lo de Teuchitlán, ¿no? Entonces, sí, yo creo que si la sociedad afloja, o sea, si dejamos de hablar de esto en los medios, en nuestras conversaciones cotidianas, puede pasar que se dé la vuelta a la hoja y vamos a perder generaciones enteras, Por Rubén y supuesto, Jesús. Sí, claro. eso es lo que sigue. Eso es lo que sigue, así es. Rosana, de verdad, nos gustaría profundizar más en estos temas. ¿Qué te parece si pactamos una próxima entrevista en las semanas siguientes para seguir hablando de esto tan relevante, Por pero por hoy supuesto, con agradecerte? muchísimo gusto quedo a la orden. Muchísimas ¿Sale? gracias, Rosana Reguillo, por aceptar esta conversación con nosotros en esta tarde. Vamos a ir a... No, Gracias, Rosana, un abrazo. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista de esta tarde en Cosa Pública 2.0.